la fiesta de Dios. Sean todos bienvenidos al Ministerio de Cristo para el Mundo, los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, del internet. Le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente congregados para adorar su nombre. La Biblia dice que santifiquemos el tiempo. La palabra santificar quiere decir que apartemos el tiempo para Dios, para darle tiempo a Dios. Y por eso nosotros vemos en las Escrituras, ¿verdad?, que los apóstoles se reunían en grupo para que estudiaran la palabra de Dios, para que escucharan la palabra de Dios. Porque el propósito de las reuniones desde el antiguo pacto era para que escucharan la lectura, escucharan lo que es aquí está la llave, escucharan lo que es la palabra de Dios. Era para eso que Moisés reunía al pueblo, era por eso por lo cual Moisés reunía al pueblo para que todos, la congregación que había salido de Egipto, todo el pueblo que había salido de Egipto, escuchara la ley de Dios, porque pues no es la ley de Moisés, es la ley que Dios le dio a Moisés para que formaran el pueblo de Dios, para que formaran el pueblo de Israel, el pueblo que va a ser diferente a las naciones, el pueblo que iba a ser guiado por Dios. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si comieran del fruto, ¿verdad?, prohibido la desobediencia, que si desobedecía a Dios, iba a formar o a tomar decisiones de lo bueno y lo malo. Y nosotros vimos que esa generación pues tal vez no duró ni 1000 años, porque el último que se escucha es ahí de Noé, y Noé era nieto de Matusalén, era tataranieto de Adán. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que esa generación no nos duró ni 1000 años y quedó destruida. La Biblia dice en esta generación, después del diluvio, que si Dios no hubiera dejado a su pueblo, la Biblia nos dice que entonces nosotros habríamos sido destruidos. En otras palabras, habríamos quedado, ya nos habríamos destruido. Y nosotros vemos que la Biblia dice que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es la sal de la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo es la sal de la tierra, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Traen conciencia o sacuden la conciencia del ser humano cuando escuchamos la Biblia y nos frenan de hacer muchas cosas. Porque sin la Biblia, si Dios no hubiera dejado sus estatutos, ya el mundo los hubiéramos destruido. Y lo podemos ver en estos tiempos que se habla de guerras, de rumores de guerras, de saqueos, de robos dentro de los gobiernos que supuestamente son gobiernos que viven en una son gobiernos civilizados y están como en los tiempos ¿verdad? Donde, pues no sé, pero están como queriéndose robar, queriéndose autodestruir y bueno, todas esas cosas. Por eso la palabra de Dios es muy importante, por eso el Espíritu Santo de Dios, que vamos a estar hablando del Espíritu Santo del Señor, porque nos estamos llegando al día de Pentecostés, después del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 50 días después Dios iba a entregar su Espíritu Santo dentro de nosotros, como lo dicen los evangelios. ¿Y para qué es el Espíritu Santo de Dios? Porque se ha hablado de muchas cosas, se ha hecho pues muchas falsas enseñanzas, hay doctrinas, muchas doctrinas que pues no tienen ni idea de lo que es el Espíritu Santo de Dios, porque pues lamentablemente solamente toman un versículo y de ahí en adelante lo toman para armar toda una doctrina, para armar todo
pues sí, una doctrina, ¿verdad? De un solo versículo, pero la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios vino a la tierra el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días después de que salieron de Egipto, de que sacrificaron el cordero pascual y pusieron la sangre en los dinteles, 50 días después Dios les dio el Pentateuco, les dio los 5 libros de Moisés, que no son de Moisés, son de Dios. Dios les dio las tablas de la ley, primeramente. Cuando Dios los llamó, en el libro de Éxodo, se le dijo a Moisés: reúnelos porque voy a hablar yo personalmente con ellos. Y la Biblia nos dice que pues ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Y bueno, ya Moisés subió y Dios le dio las tablas de la ley, que Moisés no llegó hasta abajo porque ya el pueblo impaciente estaba adorando a un becerro de oro, ¿no? Es lo que la Biblia dice, un becerro de oro. Porque le dijeron a Aarón, haznos un Dios para adorar, porque este Moisés ya murió, ya se quedó allá, ya hasta aquí llegó. Haznos un Dios para adorar al Dios de Israel. Ellos querían adorar a Dios a su manera, querían adorar a Dios como ellos estaban acostumbrados, lamentablemente. ¿Y saben cómo estaban acostumbrados? A la manera del mundo, a la manera de Egipto. Era un desorden completamente pues muy grande el que hubo en ese evento, en el cual, ¿verdad? Pues no dudamos que hasta sacrificios hicieron. Por eso Moisés, cuando recibió la ley, pues rompió las tablas de la ley para que no hubiera más pecado en el pueblo de Israel, para que no hubiera más condenación para el pueblo hebreo. Entonces nosotros por eso vemos en la palabra de Dios que Moisés pues sí destruyó los 10 mandamientos, ya luego los volvió a reconstruir, porque Dios quería destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que ellos primeramente tenían que ser transformados, tenían que ser instruidos de cómo adorar a Dios. Y ellos dijeron: danos un Dios. Y Aarón dijo: sí, tráiganme todos los todas las cosas de oro, y los tiraré al fuego, y lo que salga va a ser nuestro Dios. Fíjense nada más qué cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando tiramos el oro al fuego? Cuando nosotros tiramos el oro al fuego, ¿verdad?, pues se comprime, se amalgama, se hace una esfera de oro, y eso fue lo que fue formado en el fuego. Pero ellos pensaron que era el sol que tenía el dios egipcio, el dios que era una figura como un becerro de oro, el dios Api. El dios Api en Egipto estaba creado a la imagen de un becerro de oro, de un becerro. Y en medio de los cuernos tenía un aro que representaba el sol, que representaba la vida para ellos, y todo eso. Entonces ellos, al ver esa esfera, ellos pensaron que era la esfera del dios Api. No es de que del fuego saliera un becerro, así, ¿verdad?, como lo vemos. No. Pero en la cultura, el dios Api tenía una esfera en medio, y ellos pensaron que era su dios. Y todavía dijeron: ya tenemos al Dios,
de Israel, mañana celebraremos fiesta al Dios de Israel, al Señor, ¿verdad?, de los ejércitos, al Yud-Hei, Vay-Hei, que son el tetragramatón. Mañana celebraremos a Dios fiesta. Y vemos que Dios se desagrada. Y sí la celebraron, porque Moisés cuando venía, ya había ahí, ¿verdad?, una fiestezota, con un desorden completamente desordenado. Porque no era, bueno, había de todo ahí, de todo. Toda clase de pecado. Porque era la manera que se adoraban a los dioses en aquel tiempo. Y hoy día también. ¿Qué es lo que hay en las fiestas del pueblo? Pues hay un montón de borrachos, de todo hay, ¿verdad? Y eso no va a se ve por fuera. Pero bueno, entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios nos da su Espíritu Santo, no para que andemos haciendo lo que hizo el pueblo de Israel. Dios nos da su Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que nosotros andemos en sus leyes. No solamente en las leyes de las que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, no solamente lo que habla en las leyes que habla el Señor Jesucristo en el monte, ¿verdad?, donde dio las leyes del monte, sino que andemos en toda la palabra de Dios. En cuanto a las leyes, las leyes ceremoniales no se pueden llevar a cabo porque no hay templo. Pero en cuanto a las leyes de conducta, para eso Dios nos dejó su Espíritu Santo. No nos dejó el Espíritu Santo para tumbar gente. No nos dejó el Espíritu Santo para que te hagan temblar. No nos dejó el Espíritu Santo para que andes hablando palabras como sípalo que retiñe, como dice la palabra de Dios. Palabras sin sentido. La Biblia dice, si alguno tiene palabra de lenguas, si hay intérprete que hable. Y si no hay intérprete, dice Dios, ¿verdad?, con una amabilidad, que se calle y que lo vaya a hablar en su casa. Y ahí, ¿verdad?, en el espejo. A ver, ¿por qué? Porque la palabra lengua quiere decir idiomas. Cuando la Biblia habla de las lenguas angelicales, está hablando de la adoración angelical hacia Dios, no de que los ángeles hablen otra cosa. Por eso en la torre de Babel dice, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, y todos tenían una misma lengua, todos tenían un mismo objetivo, el mismo pensamiento. Esas son las palabras, las lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque Dios, adoran a Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando iba a nacer el Señor Jesucristo? Cuando nació el Mesías, dice que vieron a los ángeles, ¿verdad?, muchos ángeles, los pastores, y dice que vieron cómo adoraban a Dios. Decían gloria en las alturas y paz en la tierra. Los ángeles no estaban hablando en chino, bueno, no estaban hablando en un idioma extraterrestre, ni nada de esas cosas. Ellos hablaban un lenguaje que se entendía. Ellos hablaban, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que hablaban lenguas, hablaban idiomas, y dice que hay varias regiones con diferentes lenguas. Y los apóstoles empezaron a hablar en esas lenguas que los judíos en los cuales algunos judíos habían nacido. Y ellos se quedaron y dijeron, oye, espérate, yo soy de una lengua diferente, porque ellos hablan mi lengua. Porque ahí lo que Dios hizo era de que el evangelio estaba siendo abierto, estaba siendo enviado para que todo el ser humano, para derrumbar todas las barreras lingüísticas que había, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Porque la palabra de Dios hoy la podemos leer tal cual. Hace 100 años atrás, no sé,
La palabra de Dios, para empezar, solamente estaba en latín. Y en algunos lugares, porque todavía no se encontraban los rollos del mar muerto, encontraron los beduinos y todo eso. La palabra de Dios solamente estaba en latín en muchas partes de América. Y nosotros vemos que hubo personas que la tradujeron de latín a diferentes idiomas. Y hoy en día, con la tecnología que tiene, se puede traducir todavía más idiomas. Pero no siempre tuvimos ese privilegio que nosotros hoy tenemos, cumpliéndose así el objetivo, ¿verdad?, del Espíritu Santo hacia el mundo, que es que su palabra, la voluntad de Dios, sea entendida pues en todo el mundo. Y se sigue traduciendo a muchas palabras. Es eso, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la voluntad de Dios es de que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Nosotros vemos como el rey Saúl fue ungido por Samuel y por el Espíritu de Dios, y profetizó Saúl, y le decía, wow, Saúl profetizaba con los profetas. Bueno, ya vemos toda la historia. Pero cuando Saúl empezó a desobedecer a Dios, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y un espíritu inmundo lo atormentaba. Y así, ¿verdad? Nosotros vemos que en esa condición nosotros podemos también caer. Cuando nos apartamos de la presencia de Dios, vamos a ser atormentados por espíritus malignos. Vamos a ser atormentados. En la noche, ¿verdad?, va a pensar que oímos cosas, y un temor nos puede invadir, o cosas de esas. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Porque nosotros vivimos en un mundo espiritual también y físico, y allá afuera hay muchísimos espíritus inmundos. Vemos, ¿verdad?, que con el ¿cómo se llama?, con el endemoniado de Gadareno, él fue atormentado por demonios. Y así nosotros vemos que, pastor, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo no nos deja. No, claro que no nos deja. El Espíritu Santo sigue ahí con nosotros, pero cuando abrimos puertas, espíritus malignos vienen a atormentarnos. No solamente que te van a jalar los pies, o que vas a ver ahí a la Llorona, o espíritus, no. Atormentan de muchas maneras, con odio, con ira. Esa es la especialidad de ellos. ¿Por qué? Porque los espíritus malignos no se meten en ti ahora que tienes al Espíritu Santo, pero te susurran al oído. Así como Satanás le susurró al Señor Jesucristo en la transfiguración, en la tentación. Le dijo al Señor Jesucristo, oye, no has comido en 40 días. Y tu padre no tiene cuidado de eso. Convierte estas piedras en pan. Y el Señor Jesucristo, vemos, ¿verdad?, cómo resistió la tentación. Esa es la batalla espiritual que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que luchar todos los días. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor, fe. Y ya cuando nos falta todo eso, ahí anda algo mal. ¿Se fue el Espíritu Santo de Dios? No se fue el Espíritu Santo de Dios. Pero probablemente estamos descuidando nuestra vida espiritual. Y entonces cuando nos descuidamos, entonces sí, ¿qué fue lo que pasó con los discípulos del Señor Jesucristo? Que decía Pedro, no, Señor, aunque vayan a la muerte, yo voy contigo. Y
Y si leemos bien el texto, dice que los demás discípulos decían lo mismo. No, nosotros vamos a ir contigo hasta la muerte, Señor. Vamos a sacrificarnos contigo. Y el Señor Jesucristo, y fíjense, el Señor Jesucristo les dijo, oren para que no caigan en tentación. Oren. ¿Y qué fue lo que pasó con los discípulos? Se quedaron bien dormidos. Se quedaron bien dormidos. Y entonces llegó la hora de la hora. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos salieron corriendo, huyeron. Es que no tenían el Espíritu Santo todavía. No lo tenían, pero tenían al mismísimo Dios ahí a un lado, con ellos. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Padre son uno mismo. Ellos huyeron, negaron al Señor Jesucristo cuando lo capturaron, porque no le hicieron caso al Señor Jesucristo. Le dijo, oren para que no ¿verdad? Y se quedaron dormidos. Y 3 veces fue el Señor Jesucristo y les dijo otra vez están dormidos, oigan, ya les dije que oren, ayúdenme a orar. Y dice que el Señor los venció. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que el poder del Espíritu Santo está en la obediencia a su palabra. Allí es donde nosotros tenemos que comenzar una transformación en nuestros pensamientos. Para empezar, miren, para empezar, muchos que venimos del mundo no nos gusta leer. Bueno, no nos gustaba leer. Bueno, una que otra cosa sí, ¿verdad? Pero no éramos muy apasionados de la lectura. Y dentro de las cosas de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que hacernos el hábito de leer. Ese es uno de los primeros pasos, porque yo vengo del mundo. En el mundo, ¿verdad? Hay algunos que sí les gusta leer, pues sí, definitivamente, pero la mayoría no nos gustaba leer. Ese es uno de los principales cambios que tenemos que hacer, leer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leemos toda la Biblia en un año? Ninguna, hermano, ninguna. ¿Y cuánto tiempo tenemos en todo el año? 300. De ahí tiene que empezar a transformar nuestra palabra de Dios, porque ese es el alimento que nosotros necesitamos para combatir al mundo y que el mundo no gane ventaja en nuestras vidas. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 36, Ezequiel 36, Ezequiel 36, donde nos dice, ¿verdad? Ezequiel 36, vamos a empezar desde el 26, sí, desde el 26. Desde el 26, donde nos dice, miren lo que dice, os daré corazón nuevo. Bueno, arriba nos dice, ¿verdad? Que Dios va a restaurarnos, de las naciones y todo eso. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestro corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa era la condición que teníamos en el mundo. Así éramos. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Cuáles son esos preceptos? ¿Cuáles son esos mandamientos que Dios nos manda que nosotros guardemos? Pues si nos está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es lo que estábamos viendo hace rato, los frutos del Espíritu.
¿verdad? El amor, la paz, la benignidad, la mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu que nosotros tenemos que empezar a desarrollar. Dice Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Vamos a ver, miren, vamos, ¿verdad? Hay que autoexaminarnos hasta dónde nos ha, porque a lo mejor nos han quitado. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos de estos frutos de Dios ya no tenemos? ¿Cuántos de estos frutos de Dios son los que nos hacen falta? Porque ese es el fruto del Espíritu. No, es que yo tengo a Dios en mi vida, es que yo tengo todo el poder de Dios. Yo ya soy salvo soy y salvo me quedaré. ¿Verdad? A veces solamente encajonamos la vida cristiana o la salvación en eso. Y verdad, y ya en nosotros no hay gozo, en nosotros no hay paz, en nosotros no hay bondad, no hay mansedumbre, no hay templanza, no hay paciencia, no hay benignidad. ¿Cuánto de eso el maligno ha robado en muchas personas? Porque nosotros vemos, ¿verdad?, que pues no hay amor. El ser humano vive en odio, en discriminación. Es que somos una nación cristiana, pues ok, que se vea. A veces los del mundo reflejan más estas cosas, o se esfuerzan más en reflejar eso, aunque están errados, aunque están equivocados. Tienen más bondad, tienen más paciencia. Y dentro de nosotros como iglesia cristiana, Dios mío, lo único que se está creciendo son los frutos de la carne. ¿Por qué? ¿Qué pasó entonces? El Espíritu de Dios está dentro de nosotros, o ya estamos como Saúl. La Biblia dice en Primera de Reyes, creo que es el versículo 36, en Primera de Reyes, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, porque Saúl no obedecía a Dios. Dios le dijo, ¿verdad? Le dijo que matara a todos los amalecitas. Y Saúl dijo, ¿verdad? No, pues que dejamos lo mejor para el sacrificio del Señor. No es cierto, era solamente para su beneficio personal. Y ahí es donde Dios le dice, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu inmundo lo venía a atormentar. Y ya vemos cómo Saúl se volvió casi loco. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿O qué fue lo que lo atormentaba a Saúl? ¿Qué fue lo que daba origen, lo que hacía que Saúl quisiera matar al rey David? Los celos, el poder, el orgullo de que hubiera otro que Dios había elegido. Y vemos, ¿verdad?, que cuando decía Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, oigan, ese como que ¿qué había en su corazón? Ira. No era que un demonio venía y le jalara las orejas, le picara los ojos, le jalara el pelo, o le jalara los pies, o le dijera bu, no, lo atormentaba de esa manera, con los frutos de la carne. Los frutos de la carne también, de acuerdo a Gálatas, son, ¿verdad?,
son celos, iras, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos. Dice el capítulo Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Dios mío, hay más. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que tales practican cosas no heredarán el reino del Señor. ¿Por qué dice que no heredarán el reino de Dios? Porque en el reino del Señor es un reino de paciencia, paz, gozo, lo que estamos leyendo. Les digo, al rey Saúl, a ¿cómo se llama? A Sansón, el espíritu del Señor. Vemos lo que hizo Sansón, cómo terminó Sansón. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos andan buscando a quien destruir. El maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces se nos olvida que hay un diablo. Y se nos olvida hasta que hay un Cristo. ¿Saben por qué se nos olvida que hay un Cristo? Porque nunca le damos tiempo. Y el maligno es donde gana ventaja sobre la iglesia. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos, bueno, ¿verdad? De los últimos tiempos, habrá falsos maestros, falsas cosas de esas, todo eso. Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es para que nosotros andemos en sus mandamientos. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden. Es mis estatutos. El Espíritu Santo no es para que tumbes gente, es para que sometas tu carne a los frutos de la carne, a los frutos del mundo. Ahí es donde está la verdadera batalla, ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que esforzarnos. Porque mientras más tiempo vivimos en el mundo, pues más tiempo es, ¿verdad? Estamos más expuestos. El maligno tiene más de dónde agarrar. Entonces nuestra escape, nuestra seguridad está en la comunión diaria con el Señor Jesucristo. A través de la oración, a través de la palabra de Dios. Es que mire, el tiempo que llevamos en el Evangelio, no hay otra manera. No es que va a llegar el apóstol fulano, ve que te va a dar la unción. ¿Unción para qué? Unción para que sometas la carne. La carne no la vas a someter por menos de un ser humano. La unción más poderosa ya la tienes, que fue, ¿verdad?, cuando recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón. Venía todo el paquete, todo el combo incluido. La salvación, la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? No se embriaguéis, sean llenos del Espíritu Santo. Porque a veces, ¿y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Otra vez ya dijimos, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos la Biblia dice que Dios es amor. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y la Biblia nos dice en Corintios, capítulo 13, dice, ¿verdad? Hablando del amor, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladare los montes y no tengo amor, nada somos. ¿Dónde uno adquiere el amor? En la comunión con Dios. En la comunión con Dios nosotros podemos llevar a cabo los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Miren, si el mundo entendiera el segundo gran mandamiento, no hubiera tantas guerras, no hubiera tanto racismo.
Porque no solamente, ¿verdad?, los nazis, toda esa gente, no. Aún dentro de nuestras comunidades. En México había mucho racismo. Yo vengo de ello, sé lo que les digo. ¿Por qué racismo? Porque se discriminaba, los de la ciudad discriminaban a los de los pueblos, a los de los ranchitos, a las personas humildes. Se les trataba como personas de tercera o cuarta clase porque no tuvieron la oportunidad probablemente que ellos tuvieron. Pero si hubiera el amor hacia el prójimo, oigan, otra cosa sería. Nos dábamos la mano uno con otro para levantar un mundo pues diferente al que está hoy en día. Compartiríamos. Pero nosotros vemos, ¿verdad?,